Bienvenidos a la secuencia de nuestro programa HNE, Hablando Nos Entendemos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, personalmente una persona que conozco, que he tratado, que es muy, muy humano. Eres una persona muy humana y sabes cómo llevar una armonía en la comunicación de quien te encuentra, de quien te llega a conocer. Pero bueno, vamos a hablar de un poco de trayectoria profesional. Él es director, compositor, musicólogo, una persona elegante, generosa, enérgica, y yo lo constato, ganador del premio Altazor en Chile, director artístico y musical de varias orquestas y conjuntos como la Orquesta Intercultural Americana. Ha trabajado con todas las orquestas importantes del Perú. Ha trabajado con solistas destacados como Joan Pierre Gil aquí en España, con Luis Orlandini, Lars Graugart en Dinamarca, en Chile, en Dinamarca. Wow, ha tenido bastante trayectoria. Ha grabado más de 30 CDs, que de hecho tenemos uno aquí. La Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú en el año 2015. Este es uno de los 30. En la actualidad habrán más, ¿no? Hola Danica, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar acá. Gracias por las generosas palabras que he tenido de presentarme. Es un placer tener a Abraham Padilla por aquí. Entre estos conceptos que puedes encontrar a talla profesional, ¿cómo ha sido para ti todo este recorrido artístico, toda esta experiencia? Porque tu carrera empieza hace muchísimos años. Sí, mira, es muy difícil resumir, digamos, toda una vida, porque es toda una vida dedicada a este tema de la música, ¿no? Uh-huh. Pero como tú bien dijiste, creo que hiciste bien en mencionar inicialmente no la música, sino cosas como personales o de cualidades personales. Creo que ese es el camino más importante que todos transitamos a lo largo de la vida, cómo tratar de ser mejores personas cada día. Entonces la música para mí no es, incluso a pesar de dedicarme a ello profesionalmente hace muchísimos años, no es un fin, es un medio. Y también esto le digo a mis estudiantes, a la gente que dirijo, con la que trabajo, es un medio para comunicarse con las personas y para ser una mejor persona. Entonces, claro que tiene una etapa como final cuando uno está estudiando una obra o componiendo una partitura o haciendo una obra de teatro, qué sé yo. Tiene un fin en ese momento, pero ese es un fin momentáneo, es una meta, vamos a decir, pero la música para mí no es un fin, es un medio. Uh-huh. Es un medio para seguir siendo persona, para tratar de ser mejor persona. Para poder hacer música eficientemente tienes que tener disciplina, dedicación, se desarrolla y tiene que estar desarrollada necesariamente la sensibilidad, la intuición, un cierto grado de inteligencia para hacer las cosas. La música desarrolla una serie de habilidades neurológicas, motoras, etcétera, que te ayudan a crecer como persona en tus capacidades en general. O sea, yo recomiendo que todos los niños deberían hacerlo, ¿no? Y todas las personas adultas, todo el mundo podría hacerlo, porque ya está demostrado que cuando tú haces música, en algún momento, pronto comienza a cambiar estructuralmente y funcionalmente, por ejemplo, tu cerebro y otras cosas. Entonces, cuando yo le digo esto a mis estudiantes, algunos se quedan un poco en shock, porque yo también digo otra cosa. Yo no amo la música, yo escucho un montón de gente que estoy seguro que lo dice con toda honestidad y cree en eso, que ama la música y todo. Claro, porque la música, la actividad musical, el hacer actividad musical nos da pues una serie de satisfacciones, ¿no? Uh-huh. Personales, sociales, grupales, sobre todo la satisfacción más grande es cuando ves que los demás son felices haciendo eso, o escuchando, ¿no? Como en mi caso, cuando tú diriges un conjunto musical y logras, por lo que tú estás haciendo, de alguna manera guiar ese conjunto para que, como personas y como músicos, como profesionales o como estudiantes, con lo que sea, se sientan mejor y sientan que han logrado algo, un peldaño más. Entonces, esa es la mayor felicidad que uno tiene. Entonces, es un medio la música siempre es un medio. Uh-huh. Y entonces yo siempre digo, yo no amo la música, porque la música no es nada, no existe. En el fondo, son las personas las que hacen la música. Yo sí podría decir, sin querer sonar cursi, nada, pero yo amo a las personas, ¿no? Y a través de la música, uh-huh, ¿no?
Mis alumnos a veces dicen, no, profesor, ¿cómo decir que no ama la música? Pero Claro, bueno, claro, con tanto que has hecho y has contribuido al mundo de la música, también se dirige más a ese camino, pero es como la etiqueta, creo yo, ¿no? Es la etiqueta de, ok, tú te dedicas, esta es tu profesión, pero sí, pues es el medio de llegar a la felicidad profunda, que es sentir satisfacción, ¿no? De todo lo que has tenido que poner sobre la mesa dejando otras cosas. Has tenido que arriesgar muchas otras cosas. ¿Por qué dificultades has pasado para empezar este trayecto? Mira, mi caso se parece seguramente al de otros músicos, pero cada uno es particular, ¿no? Uh-huh. Yo empecé a tocar piano a los 4 años. Tengo 54. O sea, hace 50 años que toco piano y por lo menos empecé a estudiar música, ¿no? No voy a decir que tengo 50 años de músico porque ya sería demasiado. Pero a los 4 años estaba empezando a tocar piano. Y desde antes de nacer, la verdad, mis padres iban a conciertos y nosotros de chiquitos íbamos a todos los domingos de mi vida iba a la Sinfónica y en la casa se escuchaba mucha música. Entonces, ese entorno forma una cierta actitud ante la vida y ante la música y las artes en general, también porque te hace un poco más atento a ciertas cosas. Cuando íbamos a la Sinfónica, mi hermano a los 3 años, yo a los 4, mi hermana a los 5, así. La gente pensaba que íbamos a hacer ruido, ¿no? Al comienzo, ¿no? Pero después ya nos conocían porque éramos los chiquitos que entraban y escuchaban todo el concierto tranquilo, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que hay ciertas fortalezas que vienen desde casi la cuna, por decirlo así, de la familia, que te van ambientando, armando un cierto andamio para que las dificultades no sean tantas. Y eso está unido a que mi madre es profesora, por ejemplo, profesora de arte y literatura. Entonces, eso va generando que uno vaya percibiendo el mundo con esa visión, ¿no? Y mi padre era arquitecto también muy relacionado con el arte, con la música. Él fue mi primer profesor de piano, por ejemplo. Ese entorno facilita mucho las cosas, pero por supuesto en el Perú hoy día es un poco más extendido esto, pero antes era un poco más difícil pensar uno, si es que no venía de una familia de músicos, como en mi caso, dedicarse a la música como profesión. Entonces yo seguí haciendo mi estudio musical particularmente, no pensando en dedicarme profesionalmente a la música, sino en seguir mejorando como músico, como, qué sé yo, que yo ya de muy joven daba clases de música y cosas así. Pero ingresé a estudiar arquitectura, entonces, que fue fundamental también en mi formación. Porque la arquitectura es una profesión muy, muy artística, humana, técnica, que combina estas cosas muy bien. Y yo no dejé de estudiar música, yo salí de mis clases de estructuras y iba a tocar violín, como profesor de violín con Roque Costa, que ya falleció, querido maestro. O salía de otra clase, de taller, y a las 12 de la noche ahí llegaba a la clase de clarinete. Y así, o después estaba en el coro, o después formamos una orquesta, después yo mismo dirigí el coro de la universidad donde estudiaba arquitectura. Entonces, nunca dejé de dedicarme a la música realmente, y estaba en el conservatorio también. Y tal vez hablando de dificultades, pues una de las primeras situaciones que me confrontó mucho, muy directamente, fue justamente eso, el decidir dejar la Facultad de Arquitectura para dedicarme de lleno a la música en el Perú. ¿Te dedicaste a arquitectura inicialmente seguramente por tu padre, porque es arquitecto? Sí, sin duda eso influyó. Pero no solamente por seguir como un mandato familiar, ¿no? Porque no había tal, ¿no? No, por la referencia. Sino porque yo de muy niño andaba en la oficina de mi padre, dibujaba, ya sabía dibujar planos, había estado en todas las construcciones, en todas las obras, conocía los materiales. O sea, cuando yo estudié en la facultad, hay una serie de conocimientos que yo los tenía, o sea, cómo dibujar, o sea, una serie de cosas que eran parte ya del uso familiar casi, ¿no? Todo ha sido siempre muy metódico, ¿no? Pero tu madre, docente, tu padre, arquitecto, y han tenido como una estructura muy metódica que han podido implementar al conocimiento de ti y de tus hermanos, ¿no? Sí, pero eso se puede como idealizar un poquito, ¿no? Porque los niños
no son tan metódicos a la hora de la hora en general. Yo no era tampoco así un niño súper disciplinado. En general sí era tranquilo, pero había veces que tenía clase de piano y no había estudiado ni un día en la semana, ¿no? Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Porque yo como profesor lo tengo muy en cuenta cuando un niño no estudia, porque claro, el niño le gusta la música, lo hace, pero no está pensando en ser profesional de música a los 6 años, a los 7, 8 años, ¿no? Y entonces estudia porque le gusta, le encuentra el gusto, pero hay veces no estudia, pues me pasaba también, ¿no? Claro. Pero de alguna manera yo creo que definitivamente los padres, el entorno familiar inmediato es nuestro andamiaje para la vida. Y en mi caso sí es absolutamente cierto que mis primeros maestros, porque mi madre es maestra y porque mi padre me enseñó a tocar piano y muchas cosas a lo largo de la vida con el ejemplo, básicamente, ya ¿no? en la adultez, te arman, te dan referencias, tienes a dónde mirar, sabes qué cosa pasa cuando se actúa de tal o cual manera, ¿no? Y lo mismo con mis abuelos. O sea, no solo mis padres, sino yo también lo veía con mis abuelos en ambos lados. Y esas referencias de una vida, vamos a decir así, tranquila, austera, pero ética, solidaria, humana, sensible, están, o sea, han estado permanentemente y es muy difícil que uno ya no sea así de alguna manera, ¿no? Que eso no lo influya. Claro que uno toma sus decisiones, ¿no? Porque uno es adulto, uno es responsable de lo que hace, pero sin duda eso te arma algo, ¿no? Algo de base, que es fundamental, porque en el mundo del arte hay muchas dificultades. Tú me preguntas alguna dificultad, bueno, esa decisión de tomarla así, de decir, dejar todo de dedicarse a la música, fue una decisión difícil en un contexto en el Perú donde en esa época había muchas huelgas, no había clase, el conservatorio se quedó sin local. Claro. O sea, decidir dedicarme a la música fue decidir irme del Perú. Y hasta el día de hoy creo que todavía sigue siendo un reto, ¿no? Sí, es un reto. Se ha avanzado bastante. El conservatorio podría tener, ahora es Universidad Nacional de Música, podría tener más infraestructura diseñada específicamente, ¿no? Como que está en lugares donde se han acomodado las cosas para esas clases, no es lo ideal, pero se ha hecho bastante. Y ahora hay mayor alcance, hay universidades donde se enseña música, ya no son solamente los raros que estudian en el conservatorio, sino hay varias universidades que tienen las especialidades de música, entonces ya los padres están más tranquilos porque los chicos salen con un título universitario de alguna universidad prestigiosa, ¿no? O no tanto, depende del caso. Pero entonces socialmente también ha tenido otro estatus la carrera musical como estudio. Ahora, como práctica musical realmente no hay nada que pueda reemplazar la dedicación disciplinada y todo, o sea, ninguna cosa que uno haga de finta de mira, hago mi escuelita de rock y acá todo el mundo sale tocando, es una estrella y paga tu plata y ya sales. Eso no va a reemplazar la dedicación, el solfeo, el poder leer partituras o el tener la sensibilidad auditiva, ¿no? Para eso tú requieres de cierta preparación y de muchísima dedicación. Tu padre, como habías comentado, te enseñó a tocar el piano. ¿Tú consideras que tu padre a lo mejor también estaba persiguiendo el sueño de ser músico o solamente lo veía de manera hobby? Bueno, contando algunas cosas que mi padre me ha contado, por ejemplo, él estudió arquitectura en Colombia, porque sus padres fueron para allá a la edad que él tenía que ingresar a la universidad, entonces estuvo por allá. Estudió una parte y después vino acá y terminó en la uni. Uh-huh. Pero cuando él estaba saliendo del colegio y viendo qué estudiar, decidió estudiar arquitectura porque un día fue a la facultad de arquitectura allá en Colombia y pasó por una clase en la facultad de arquitectura donde escuchó música, donde lo que era una clase de apreciación musical donde alguien estaba explicando una sinfonía, porque los arquitectos tienen una cultura artística bastante amplia. Y entonces, y él tocaba acordeón, ¿no? Porque en Colombia se toca mucho acordeón, tenía un profesor muy, muy, muy capo, y él tocaba bastante, hasta ahora toca. Y entonces, bueno, entró a la arquitectura en parte, creo, por esa sensibilidad musical. Y después, cuando se cobró el piano,
en la casa, pues él se puso a estudiar también. Él nos enseñó primero, porque sabía estas cosas que había aprendido por acordeón, pero después, hasta un cierto tiempo, dijo, bueno, ya tengo que contratar un profesor de piano especial. Y en nuestro edificio vivía la maestra Carlota Bravo, a la que le mando un gran saludo, un profesor del conservatorio que nos tomó de niños a los 6 años, y fue nuestra maestra durante un tiempo, y mi padre también se puso a estudiar. Y después, más adelante, con otros profesores, se siguió estudiando también bastante. Entonces, él ya se puso a estudiar piano como alumno, ¿no? Entonces siempre ha tenido la música como algo muy importante en su práctica, pero también he escuchado mucha música. Yo ahora acá a Madrid me he traído una colección de LPs, de música clásica básicamente, de un espectro amplísimo, cosas que escuchábamos en la casa, por supuesto, y cosas que no escuchamos tanto, pero que eran parte de la colección de mi padre, que las ha escuchado y la grababa en cassette en su momento para que no se gasten tanto los discos. Y, y entonces él ha sido muy melómano, todavía es, y sabe muchísimo de música. Y cuando yo empecé a estudiar música ya más profesionalmente, él por supuesto sabía 1000 veces más que yo de todo, de los compositores, de las obras, de todo, ¿no? No sé si él se hubiera dedicado a la música, creo que le está muy bien. Él ha sido porque ejerce todavía muy buen arquitecto. Él tiene una visión muy artística de la arquitectura, de la vida, muy versado en arte, en historia, en muchas cosas. Y en música, evidentemente, ¿no? Y curiosamente, este círculo como que de alguna manera se llena porque yo soy profesor en la UNI. Soy profesor en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, en la que terminó su carrera mi padre, y soy profesor del curso Música en la Arquitectura. Ah, ok. Yo no sé cómo irá ese curso, pero suena bastante interesante. Es un invento que me hice. Porque tú, además de las cualidades iniciales y todo lo que has aportado, has creado una nueva metodología de hacer música. Tú me habías comentado la última vez que con piedras ayudaste a los chicos a tener mejor oído musical. Claro, es que la música no está en la partitura, no está en la teoría, no está en el instrumento, no está en los libros. O sea, la música está en las personas. Y lo que yo como director, que además soy profesor, entonces de alguna manera, y compositor, entonces tengo esta situación que me hace hacer interactuar estas ideas, estas locuras que se le ocurren a uno. Efectivamente, para conectarse con la energía sonora que uno produce como persona, lo puedes hacer con cualquier cosa, en tanto lo estudies, en tanto lo controles, ¿no? Entonces, por eso es que yo empecé a trabajar con piedras. Hace muchos años, realmente hice unos talleres de apreciamiento musical con niños, los hice trabajar con piedras. Después seguí trabajando un poquito, intermitentemente con eso. Yo de niño vivía en Chosica y al lado del río, y ese sonido de las piedras como que estaba siempre en, no sé, de alguna manera. ¿Ha estado presente en tu vida? Sí, y después ya hice un curso de dirección para los cuales a los estudiantes, que eran en este caso miembros de la Fuerza Aérea del Perú, les pedí que traigan piedras para controlar el sonido como una proyección de su ser interior, ¿no? Uh-huh. Y se puede hacer. Es un poco más difícil, digamos, agarrar un violín de la nada, digamos, si tú no sabes mucho, y comenzar a expresarte con el violín, porque tienes que pasar varios años hasta que domines, ¿no? Algo. O sea, la disciplina de hacer tus escalas te va a dar la libertad de poder tocar lo que quieras. Pero hasta que pase eso van a pasar varios años. Entonces, tenía un curso de 3 meses, no de varios años, y todos tenían diferente nivel de dominio de su instrumento, lo cual iba a ser el curso era muy irregular, digamos, en su logro musical, vamos a decir así. Pero las piedras, que yo sabía cómo tocarlas, se las enseñé y con ellos también investigamos en conjunto una serie de cosas. Hice unas partituras, entonces todas las ramas de la música prácticamente las enseñamos con piedras. Y después, una vez establecida la conexión del interior con cómo sonar, porque siempre he dicho, la música somos las personas sonando. No es el instrumento sonando, el instrumento otra vez es un medio, un instrumento. Claro que hay instrumentos fabulosos y hay todo, ya, uno puede dedicarse la vida al instrumento, genial. Pero es un medio, siempre va a ser un medio para hacer música. La música somos las personas sonando y entonces podemos sonar a través de cualquier cosa en tanto organicemos ese discurso sonoro con cierta lógica
que básicamente es una lógica, vamos a decir, un poco lingüística, o sea, que tiene que tener un desarrollo, ciertas frases, ciertos objetos sonoros, que es una envolvente energética, vamos a decir. O sea, empieza una música como algo chiquito y se expande, ¿no es cierto? Es como un medio con el cual más resuenas al fin y al cabo, ¿no? Sí, porque el, el ser humano como que no inventa nada, ¿no? De alguna manera recibe, yo siempre digo, las energías que recibimos, los músicos tenemos la obligación, como todas las personas, ¿ah? Pero los músicos, no sé si más o es mi forma de verlo, todo lo que te comes, lo que te pasa en la calle, que alguien te grita, que alguien te abraza, que te pasa algo bueno, algo malo, lo que sea que te pase, tú llegas y lo pones en sonido, o sea, la energía no se crea ni se destruye, ¿no es cierto? Solo se transforma. Entonces, energía que tú recibes, porque respiras, porque tomas agua, porque comes, porque conversas, porque te abrazan, porque te pegan, o lo que pase, tú tienes ya la responsabilidad y la obligación de transformarla. O sea, tú a la hora de entregarlo a otros, al hablar con los demás, tienes que hacer tu filtro, ¿no? Una parte de lo que recibes tiene que transformarse en algo y otra parte la pones tú y finalmente tú eres el que decide entregar la energía que entregas. En la música es igual. Ujú. Entonces, cuando tú tocas un piano, un violín o una piedra, lo que sea, tú pones la energía. Pero tú estás filtrando la energía, no es tuya solamente, es todo lo que has recibido en la vida y lo que te ha pasado ayer o hace 5 minutos. Tienes la obligación de filtrarlo para convertirlo en una energía mejor. Se necesita de un medio, de un instrumento, y literalmente hablando de un instrumento, ¿no? Una forma para conseguir el objetivo, que es... Y ahí entra la disciplina, la dedicación, la artesanía. Es decir, el control de los detalles, ¿no? Eh, no se trata que yo agarre una piedra y ¡pah! Se la golpeo como sea o se la tiro a alguien, no, nada que ver. O sea, yo tengo que lograr un dominio artesanal, por ejemplo, del instrumento piedra o del piano o del saxofón o de cualquier instrumento es igual. Tengo que lograr que mis manos, mis dedos o lo que active el instrumento, o si fuese la voz, responda con eficiencia a las intenciones que yo tengo como persona, ¿no es cierto?, de comunicar ciertas sensaciones y de alguna manera eso toma un tiempo para que uno lo pueda controlar, porque por mucho que tenga talento de cual cosa, el lograr dominar esa artesanía requiere tiempo, requiere lijar, hasta que tú ya seas un experto lijador de todos los tamaños de lijas y todas las maderas, por decir algo, ¿no? Pero no es suficiente tampoco, porque ¿qué vas a lijar? ¿Dónde vas a lijar? ¿Y por qué vas a lijar? Entonces esas preguntas también son importantes. Tienes que tener una visión de lo que haces. Yo quiero construir un cuadrado, quiero un cubo, quiero construir una estatua de lo que sea. Y tengo que tener un diseño y un plan para hacer eso. Y entonces ya no es solamente, yo soy talentoso y sé lijar. Sí, ya no es tan así, ¿no es cierto? Entonces hay que tener una visión de qué es lo que uno va a lograr y tener las herramientas para lograrlo. Y eso usualmente es un camino que en el caso del arte toma toda la vida, pero claro, hay algún momento en que uno ya puede empezar a hacer cosas con cierta eficiencia, ¿no? Y hasta que eso no sucede, pues uno está en ese camino permanente. Y siempre habrá algún reto mayor, cosas un poco más difíciles, más complicadas, que no pueda lograr, ¿no? Créeme que esto es mega interesante, mega importante lo que me comentas. Y vaya curiosidad que antes de venir aquí al estudio estuve conversando con una amiga que ella también tiene mucha sensibilidad a la música. Y estábamos hablando de que es un tipo de terapia también, ¿no? Es, a ver, por ejemplo, a Shakira. Su terapia es hacer música y expresar sus emociones, al igual que muchos artistas. Por ejemplo, otras personas pintan cuadros, otras personas eh, hacen deporte y es una terapia única. Tú comentas que ves a la música de una manera muy sensible también, es como muy enérgico. Esto a nivel personal también te ha contribuido bastante, es porque también has visto la vida de esa manera y siempre se va moldando a nuevas situaciones y siempre se va perfeccionando y siempre se va mejorando porque siempre se va aprendiendo nuevas cosas, siempre estamos como constantemente recolectando información de lo que vivimos y en ciertos momentos pues hay que cambiar métodos porque no está dando los mismos resultados, pero en la música
En la música, pues claro, la música ha ido evolucionando históricamente y a lo que hoy se escucha a nivel sensorial, tú podrías decir enérgicamente, vibratoriamente, las personas, para dejar de lado la música clásica, la música pues grabada de una manera más elegante, que ha sido dejada de lado. Esto te lo digo de una manera muy chabacana, pero ¿tú crees que ha habido como un cambio de frecuencia en el humano para ahora moldarse más a lo que es reggaetón, trap, pero que, claro, que tienen su historia también, pero siento que al día de hoy es más agresivo? Lo que pasa es que, bueno, hablando de estas cosas energéticas, la energía fluye siempre y se moviliza según, pues, fuerzas, ¿no? Nosotros somos parte de esa fuerza, el ser humano tiene voluntad. Entonces nosotros influimos en esa fuerza. Uh-huh. Dependiendo de lo que nosotros hagamos, vamos a influir en esa corriente también, ¿no? Uh-huh. Y entonces no es algo que se da tampoco como un proceso solo, espontáneo, porque hay intereses económicos, hay industria que está detrás. O sea, tampoco no es que la gente se viró para tal cosa, ¿no? Porque sí es cierto que también cambian los tiempos y cambian las cosas, pero lo que creo que ha ido sucediendo es que hemos transitado un poquito apartándonos de lo ritual en la vida y llevando más al show, al espectáculo. No al espectáculo entendido como un montaje teatral, por ejemplo, eso se llama espectáculo en el teatro, no, sino el espectáculo justamente como lo que parece, pero no es. Uh-huh. Como lo que se viste de colores y de luces, pero que no tiene adentro esencia, que es un poco vacío, ¿no? Uh-huh. Versus el ritual, que es justamente darle significado a lo que uno hace. Y no me refiero a un ritual religioso ni de ningún tipo particular, me refiero a que la vida es más significativa dentro de nuestros propios rituales. El ser humano ritualiza las cosas y cuando no las ritualiza encuentra otros rituales y cuando no los encuentra o no los tiene a la mano, agarra cualquier ritual que anda por ahí también. Uh-huh. Y entonces, porque de alguna manera nuestra experiencia humana a lo largo de los siglos y los milenios tiene que ver con esta ritualización, con esta no comprensión del mundo a cabalidad y por lo tanto con cierto componente mágico, pero también con cierto componente simbólico. La cultura humana empieza cuando el ser humano puede simbolizar la experiencia, es decir, esa piedra que hablamos un rato, cuando un neandertal le dice al otro piedra y la piedra ya no está y ambos saben que se refieren a la piedra, el ser humano ha creado un proceso que no existía antes, que es la abstracción, que es la simbolización. Podemos hablar de algo aunque no esté, y eso da, o sea, de ahí hasta la filosofía, ¿no es cierto? Es un camino largo, pero es el mismo camino. Y eso es posible por la formalización del lenguaje y la forma como se ha ido evolucionando también biológicamente el ser humano. Entonces, aún desde los inicios hasta el día de hoy, el ser humano mantiene, creo, esa necesidad de ciertos rituales. Para ciertas cosas uno se viste de determinada manera, uno come con los amigos o con la familia de determinada manera, no que anda tirado en la calle, en el piso comiendo. O sea, cada uno come, pero con cierta ritualización. Y si uno va a hacer deporte, tiene un cierto ritual, si uno, pues, qué sé yo. Y hay un montón de cosas. No digo que todo el día es así, pero en el fondo la sociedad está armada en base a ciertos consensos de uso de la vida. Uno entra al metro y sabe qué tiene que hacer, ¿no es cierto? Hay un cierto ritual de cómo usar el metro. Es un sistema adaptativo. Sí, pero también simbólico, significante, que le da sentido a lo que hacemos. Y que se adhiere a las nuevas generaciones, a lo que ahora mismo se requiere, ¿no? Es como una imposición, una moda, una actualidad, bueno, una es que novedad. El ser humano se adapta. Y dentro de esa adaptación, no debemos olvidar que nosotros tenemos la posibilidad de intervenir. No solamente somos un grupo de pelotas que alguien está pateando. Uh-huh. O sea, somos una pelota con voluntad y nuestra pelota se puede mover en otra dirección, en una dirección diferente. Por ejemplo, mira, un pequeño ejemplo para ilustrar lo que te digo. Cierto que mucho de la sociedad, los medios, industria, etcétera, van por una cierta corriente, uh-huh, pero no todos tenemos que ir por allá. Por ejemplo, yo estuve trabajando en la Universidad de San Marcos, en la dirección de música, un poco más de 2 años, y claro, incluso algunos integrantes del coro que yo dirigía ahí de San Marcos me decían, hagamos esto. Bueno, sí, ahí hacíamos algunas cosas de todo tipo, pero la universidad más antigua de América, ¿no es cierto?, tiene una responsabilidad con la sociedad.
Y su responsabilidad no es hacer lo que todo el espectáculo ya está haciendo, porque para eso ya está todo el espectáculo. Tiene que quedar alguien, en este caso instituciones, que es lideradas por personas, que tomen decisiones de hacer un poco el contrapeso. Entonces yo hice muchos conciertos, muchas actividades académicas, muchas cosas como a nivel de posgrado, invitados internacionales, todo, pero todos buscando que sea todo lo contrario de esta mentalidad de démosle a la gente que no sabe cualquier cosa porque igual no sabe. No, 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 no. Como la gente no sabe, hay que darle lo mejor, que vengan los mejores, a dar lo mejor de la forma más clara, más generosa, más abierta, todo gratis, pero todo bien puesto, todo elegante. Ah, como es gratis que sea sucio. No, 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 todo limpio, todo impecable. Como es gratis que no hay programa en mano. No, no, no. Su programa en mano, su afiche, el invitado, todo impecable como que uno estuviera, ¿no es cierto?, en el máximo lugar posible. Y entonces, y toda esa gente que nunca escuchó un concierto, va. Toda esa gente que nunca escuchó una conferencia, va. Y comienza a agarrarle el gusto. Entonces, esa es la responsabilidad, por ejemplo, de las instituciones. El Estado, por ejemplo, no se va a dedicar por hacerse el simpático. Seamos todos reggaetoneros, no tengo nada contra el reggaetón, ¿no? Pues hagamos todos así, por sumarnos a la ola, porque así me votan más o soy más simpático. No, porque tiene una responsabilidad. Claro. El empresario que hace su concierto de reggaetón tiene su derecho, porque así se lo ha dado la sociedad, de que haga su concierto y que el que quiere paga su plata y va al concierto. El que no quiere no va. El Estado no tiene por qué sumarse a esa pelota para hacerse el popular. Ni los profesores, ni las instituciones académicas, no, tienen otra responsabilidad, que es justamente hacer la otra parte que debe existir. Porque si el ser humano solo estuviera en la banalidad, en el show, en las redes sociales saltando de un lado para otro, sin concentración, va a perder su estatus humano y su humanidad. Y va a comenzar a retroceder a un estado más animal, ¿no? ¿Tú crees que de aquí a unos seguramente 40 años el mundo esté más deshumanizado? Mira, es muy difícil saber qué va a pasar de acá a 5 años, ¿eh? Porque ahora con lo que estamos viendo de la vertiginosa presencia de la inteligencia artificial, por ejemplo, Que ha venido a... para tantas tareas, el último mes creo que han salido como 2000, no sé qué, aplicaciones, y seguramente esto se va a multiplicar. Va a cambiar mucho la forma como vamos a ver las cosas y cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, creo que en ese contexto importa más aún justamente aspectos de la educación, de la sensibilidad, de la cultura, y ahí hay una responsabilidad de las personas, no me quiero incluir así yo a propósito como salvador de nadie, pero que hacemos de alguna manera estas actividades, no solamente para hacerlas, sino el cómo hacerlas. O sea, que más importante que el qué es cómo se hace, por qué se hacen estas cosas. Y ya, no me acuerdo en este momento, este neurólogo francés muy, muy, muy famoso que sacó un libro hace unos años sobre algo así como la fábrica de cretinos digitales, que esta es la primera generación que ha involucionado respecto a sus padres. Sí. Porque hay una serie de, bueno, o sea, no todos, ¿no? Un grupo de gente que están demasiado pegados, por ejemplo, con los celulares todo el día, porque hay ciertas capacidades del ser humano que se generan a través de la acción. El ser humano se ha desarrollado a través de el lenguaje, la acción de las manos y su desplazamiento en el mundo, básicamente. Entonces, eso constituye un cerebro, más allá de la parte biológica, nutricional, ¿no? O emocional. Pero así, eso organiza su cerebro, su forma de entender el mundo. Y si eso se pierde, hay cosas que no se desarrollan nunca. Por ejemplo, tú sabes que si alguien, digamos, el hijo de Tarzán, no sé, está en la selva, y nunca habló con nadie, y a los 3 años ya no habló, es muy probable que nunca hable. Ya perdió la capacidad de generar un lenguaje, ¿no? El lenguaje se desarrolla en los primeros 3 años. Y así hay cosas que se desarrollan en determinadas etapas de la vida, que si no se desarrollan adecuadamente o simplemente no se desarrollan, pues van a generar una serie de problemas para esa persona porque tiene muchas limitaciones para enfrentar el mundo. ¿Cómo será el mundo de aquí a 5, 10, a 40 años? No sé, yo creo que va a tener una alta dosis de tecnología
Pero a mí me parece que esta vorágine va a llegar en algún momento a chocar, o si me dices de 40 años, creo que varias veces va a chocar con algunas reacciones fuertes, porque va a ser evidente que si se pasa a rajatabla por encima de todo lo humano, va a tener un rebote de alguna manera. Claro, porque si ya todos se van dirigidos a ese sector que es más como poco humano, yo creo que es más emocional, ¿no? Bueno, ¿cómo te lo puedo decir? El humano es racional y emocional, pero ya de cierta manera ha logrado conquistar un sentido del humano en el que se siente útil siendo inútil. Claro, es que el sentido del humano, todos los sentidos son construcciones. No existe un sentido per se. El sentido que tenemos hoy día o que alguien puede pretender que tengamos hoy día tampoco es universal. No todos lo tienen. Y entonces eso se va a ir modificando y el sentido del humano que existía en la Edad Media, digamos, las valoraciones de las cosas eran muy diferentes a la que hay hoy día. Eso va a seguir cambiando. Lo que pasa es que va a cambiar, creo que en la misma generación, o sea, vamos a ver lo que vivamos algunos años, vamos a ver varios cambios más vertiginosos que los que han visto nuestros padres, nuestros abuelos, que vieron pues que el hombre fue a la luna y otras cosas, pero ahora vamos a verlo de una manera exponencial. No sé si en algún momento se llegará a regular naturalmente estas cosas. También se me ocurre que ya lo vemos, que va a salir gente que quiere regular a los demás, Uh-huh. indicarnos lo que tienen que hacer, cómo hablar, qué pensar y cómo vestirse, quién sabe qué. Y porque eso es lo que de alguna manera funciona para esa sociedad, ¿no? O para cierta idea de la sociedad que tienen algunos. Entonces, Claro. depende de quién esté pues, en el poder, se plantean también esos paradigmas, ¿no? Y eso siempre ha sido así, ¿eh? Eso no va a dejar de ser así tampoco. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Internet, la posibilidad de que tengamos, por ejemplo, un programa como el tuyo, que se puede difundir a través de Internet, permite a mucha gente acceder a pensamientos diferentes, no necesariamente hegemónicos, que, que los puede escoger o no, ¿no? Uh-huh. Al final es como lo que dijiste, nosotros somos un balón, una pelota con voluntad que decide para qué dirección ir. Tú decides no solo eso, tú decides que lees, que comes, que tomas, que miras, ¿no? Entonces, si tú decides quedarte pegado a una pantalla 24 horas, bueno, es tu decisión. Y seguramente te convertirá en alguien cada vez menos capaz, ¿no? Si decides leer poesía o literatura, ir a algún museo, no sé, ver un buen cine, y no solo televisión, qué sé yo, y haces los esfuerzos para acceder a este tipo de cosas, filtrar un poco tu experiencia humana, entonces probablemente tengas una experiencia más interesante, más rica, no sé, de repente igual más pobre, porque pero en el fondo uno mismo decide lo que hace con su vida. Y estamos en una época donde peligrosamente se está llevando esta cosa a que uno no es responsable de su vida, y no es cierto. Uno es 100% responsable de lo que hace. Solo que, no sé, las nuevas imponencias te hacen sentir irresponsable, ¿no? Es como que Pero es muy cómodo. es muy cómodo. Es muy cómodo decir, pucha, yo no sé, me pasó esto y entonces ahora yo soy malo. No, es muy fácil. Es muy fácil No. y estoy en contra totalmente. Tú me hablaste de las dificultades, qué dificultades había pasado yo. Yo nunca la he visto, lo que pasa es que si tú me preguntas así como, yo no siento que haya pasado dificultades, pero no porque no las haya pasado, sino que nunca las he sentido como dificultades. Siempre he sentido oportunidades o lo he sentido como algo normal que uno tiene que pasar, no como algo, ay, qué pena para mí. Nunca he sentido, pobrecito de mí, jamás he tenido ese pensamiento. Nunca. Pero no tenerlo, porque no me parece ni siquiera digno. Pero naturalmente nunca me ha pasado. Yo cuando yo estudié 15 años en Chile, yo en una época me quedé así sin plata, sin nada, que me he dormido en la calle. Así en la calle, en la banca, en la plaza de armas, ¿no? Ahí con frío en el invierno. Y jamás ni se me salió una lágrima, ni le dije a nadie, ni me puse a llorar, ni le pedí a nadie que me dé plata, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, creo que hay, como te decía, cierta necesidad de fortaleza interior
que debemos propiciar de alguna manera, ¿no? O sea, el que yo sea docente, que mucho tiempo he trabajado como profesor con niños, con qué sé yo, con jóvenes, tiene que ver con esa responsabilidad que siento de compartir un poco esta idea de que uno tiene que hacerse responsable y cargo de su vida y que eso empieza de antes. O sea, a los 18 años tú legalmente ya eres responsable, pero es que no es que hasta los 18 eras un bebote y que no hacías nada y a los 18 te pusiste las pilas. Eso se va formando de antes, y lo forman los padres, lo forman la sociedad con los modelos y los profesores. Entonces es muy importante que uno asuma la vida con, vamos a decir, cierta sabiduría, cierta capacidad de adaptación y no pensar que lo que te pasa algo es porque alguien te odia y tu vida miserable es producto de que otro, no es, de que la vida del otro no es miserable, entonces voy a tirarle piedras al otro para destrozarle su casa. O sea, ese razonamiento es ni siquiera en Neandertal, yo creo que ni siquiera los Neandertal tenían ese pensamiento, sinceramente. Tú es que yo creo que has integrado tanto el nivel espiritual, enérgico, emocional, también es un rol muy importante de los padres, tener ese ejemplo, que creo que tus padres han sido muy metódicos. No creo que hayan tenido, bueno, todas las personas pasan por dificultades, pero creo que siempre supieron cómo surfearlo, de cierta manera. Claro, lo que pasa es que, sin que sean perfectos mis padres ni nada, lo que han sido es consistentes. Y esa es la clave, siempre. Claro, ellos han pasado muchas dificultades. Mi madre maestra, imagínate, maestra del Estado. Bueno, mi padre en una época no tenía trabajo, cosas así. O sea, en el Perú todo el mundo ha pasado muchas dificultades y varias veces. Y algunas muy grandes, ¿no? Claro. Pero nunca, es que yo nunca... ¿Los has visto lamentándose? Nunca los he visto lamentarse de su vida ni de nada, siempre los he visto ponerse a trabajar de las cosas. Claro. Y entonces por eso digo que a mí me hace natural. Yo eso lo he reflexionado después, ¿ah? Para mí era perfectamente natural dormir en la calle y estar ahí, no pasar nada y no ponerme a llorar. Porque son tiempos malos que pues... Y atinas nomás a lo que tengas que hacer. Pasan, pero pasan. O sea, Pero lo que sí le puedo agradecer es la consistencia. Vuelvo a decir, sin ser perfecto, con cada uno sus pequeños defectos y cosas, pero son, la verdad, cosas normales, humanas. Pero la consistencia en la ética, en su forma de relacionarse con la gente, con su generosidad, su apertura, su claridad, su discreción, como digo, austeridad, la capacidad de ser pobre, digamos, y que eso no te complique, no te cambia en absoluto nada, o tener en algún momento más dinero y tampoco te cambia absolutamente nada, o sea, ese tipo de situaciones, sí, yo se los tengo que agradecer porque hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo. O sea, ya mis abuelos ya no están, pero era un referente. Y igual mis padres, y entonces eso creo que es una riqueza en la vida que es una riqueza. De alguna manera completamente. No sé, no podría decir, no me puedo poner en caso de otros que lo han tenido. Sé que hay gente que pasa cosas muy difíciles en las familias, ¿no es cierto? Cosas muy difíciles. Y para mí ha sido un regalo de la vida ese, ¿no es cierto? Totalmente inmerecido porque nací nomás y estaba ya ahí adentro. Pero ese contexto te arma. Y si alguien no tiene ese contexto, pues por eso, en todo caso, el Estado, los profesores, las instituciones, de alguna manera, ojalá pudieran compensar o aportar en algo para eso, ¿no? Y no tratar de incentivar, ya tú eres un resentido, no tira la piedra del otro porque la culpa es del otro, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente que lo diga incluso públicamente y que le diga a la gente, la arengue para que le vaya a tirar piedras a otro? O sea ese grado de cobardía al cual ha llegado, digamos, cierta casta, realmente es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso, ¿no? No asumir la responsabilidad de las cosas que uno hace. Eso se forma desde pequeño. Y a mí me queda claro que si alguien no lo hace así, porque en su casa tampoco fue así, ¿no? Claro, todo viene y es que es verdad. Pero tampoco tuvo profesores, tampoco estuvo el Estado, tampoco hubo cosas que de alguna manera ayudaron para eso. El arte contribuye en alguna medida a generar sensibilidad, pero no por ir a escuchar solamente, que está bien. Ojalá hacer, enfrentarse al hecho de lijar, pulir, ¿no es cierto? Como Karate Kid, pero sabiendo para qué.
teniendo una idea de por qué uno hace estas cosas y logrando cierto dominio artesanal de cualquier cosa en su vida para saber que las cosas cuestan, que las cosas tienen algo detrás, que no porque mi vecino tiene una calle bonita yo voy a ir a ensuciársela, porque le cuesta limpiarla. Sin duda también son herramientas que te sirven para otros aspectos de tu vida. Y como lo venía comentando, sin duda, a nivel energético y todo esto, yo creo que el humano tiene la libertad más grande del mundo, que es interpretar la vida como quiere. Tu filosofía de vida, a como se conoce como etiqueta, yo lo puedo ver como muy ligado a la ley de la atracción, ¿no? O sea, como a pesar de tú haber tenido eventos de dificultad bastante grandes, sabías que ese no iba a ser tú por siempre, ¿no? Porque tú siempre has ido dirigido a un objetivo. Y sabes que la clave está en la consistencia, sabes que hay ciertas adversidades por las que se pasan, pero ese no va a ser tú por siempre. Hay que atenderse a lo que quieres. Claro, es que además todas las cosas que pasan hacia adelante, lo que venga mañana, pasado, siempre es para mejor, o por lo menos yo siempre lo he pensado así. O sea, hay eventos contra los cuales tú no puedes luchar porque no tiene un sentido. Se pone a llover, no tiene sentido que tú te pongas a renegar ahí porque llueve, ¿no? Tendrás que abrigarte o mojarte, pues. Pero, es decir, y hay cosas en las que tú sí puedes influir perfectamente. Entonces, tener claro en qué puedes influir y en qué no es tan fácil, digamos, tal vez inicialmente, porque eso es lo que debe dedicarse a hacer el colegio, enseñarnos a actuar en la vida, ¿no? Exacto, deberían crear los nuevas padres, ¿no? asignaturas que te ayuden para el sistema de vida en el cual vivimos, porque a veces hay ciertas cositas que, claro, te aporta, todo te aporta, pero no realmente a conducir la vida, ¿no? Que eso ya te enseña la verdadera universidad, que es la vida. La familia, que es el marco fundamental, es muy importante. El colegio, que ahora todo el mundo pasa por el colegio, o sea, realmente es fundamental, ¿no? Por eso es que se toman, pues, a veces decisiones políticas sobre qué cosas deben enseñarse en el colegio, porque se entiende que es tan importante que va a ser fundamental para la gente que pase por ahí. Sí. Pero eso también es un peligro, o sea, eso tiene que ser llevado por personas buenas, no necesariamente por expertos en todo, tienen que ser personas buenas. Buenas, yo creo que el maestro, el profesor de lo que sea, tiene que ser una buena persona antes que nada. Antes de su profesión y antes de todo, tiene que ser buena persona. Si solo tú estás en la presencia de alguien bueno durante un tiempo suficiente, probablemente te conviertas en una persona buena. Y eso es mucho mejor que cualquier otra cosa, cualquier otro resultado. Entonces, dedicarse a ser maestro o lo que uno sea, es una gran responsabilidad, porque la primera responsabilidad es ser una mejor persona. Un poco lo que empezábamos hablando al comienzo. La dedicación, creo, de nuestra vida es esa, porque hay una cosa que es diferente entre enseñar y transmitir, vamos a decir así. Esto lo dicen, por ejemplo, los yogis, los maestros de yoga y estas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, te puedes ir a una clase con un profesor de yoga, eso es una cosa. Otra cosa es que tengas un maestro que te transmita sabiduría, aunque no diga absolutamente nada, con su sola presencia, aunque nunca te dé un consejo de nada. La sola presencia de alguien al lado, bueno, y ojalá sabio, y ojalá con cierta capacidad, ¿no es cierto?, de entrega así a los demás, esa sola compañía es un ejemplo para la vida. Y yo agradezco muchísimo no solo a mis padres, a mis abuelos, sino también a la presencia de mis hermanos, por ejemplo, de mi pareja. Son gente buena. O sea, tengo esa suerte. Y tengo algunos maestros entrañables. Puedo mandarles algún día a ver este programa, mi querido maestro Fernando García en Chile. Una persona que no tiene que decir nada, aunque dice mucho y es muy jocoso, pero que te dejan la sensación de que la vida es mejor por haber estado con esta persona un rato, ¿no? Y pues ojalá pues todos tuviéramos esa sensación siempre, ¿no? Sí, desde luego. Es que somos el conjunto de interacciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero sobre todo somos selectivos. La memoria es selectiva, todo es selectivo. Y
cuanto más vibres con esa idea y sepas adaptarte a esa frecuencia como una radio, pues empiezas a tener esa conexión. Puedes lograr conectarte con lo que se está transmitiendo. Como que tienes que cambiar esa frecuencia para poder conectar. Claro, hay veces hay gente que entra como en un círculo vicioso y se queda ahí como en un loop, ¿no? Y en ese caso es bueno, la intervención de terceros, de alguien que participe, por eso los profesores o a veces hay que estar muy atento. Yo que trabajo con orquestas, por ejemplo, con orquestas de jóvenes también, o sea, o con incluso con las orquestas profesionales. Cada persona es un mundo. Esto se dice fácil, pero que es la realidad. Yo creo que es un universo. Sí, es una cosa inmensa. Entonces, yo como director, claro, estoy dirigiendo a 80 músicos, pero en realidad me estoy comunicando con cada uno de ellos, por lo menos es mi forma de verlo. Yo no estoy dirigiendo a la orquesta solamente como entelequia impersonal, sino estoy dirigiendo a 80 personas que se han juntado para hacer música juntos. Y cada uno está poniendo de su energía, cada uno está poniendo su atención, está filtrando todo lo que le pasó en el día, en el mes, en el año, en la vida, ¿no es cierto? Para que en ese momento esté produciendo ese sonido, está sonando. Entonces, ¿cómo hacemos que eso salga y se comparte entre todos y que al final sea algo no solo catártico, liberador, sino generoso que entregue a otros, ¿no? Uh-huh. Tú me preguntabas esto antes de la energía. Mira, yo cada vez que dirijo un concierto termino cansado, claro, porque físicamente es un esfuerzo. Cada vez menos, porque el yoga y estas cosas te dan un cierto control de estas cosas, pero, a ver, físicamente cansado, pero muy, muy recargado, mucho más lúcido, porque la recirculación de energías que ha habido en ese momento en interactuar con 80, 50, 40 músicos es de tal nivel mental, de tal concentración, no sé, que como uno entra en otra zona, una cosa así, y entonces uno queda sumamente recargado. Y de repente uno al comienzo del concierto, a mí me ha pasado que he empezado conciertos después de un ensayo general, ¿no? Así en la mañana, así, y ya antes de empezar el concierto estaba cansado. Pero basta que me ponga antes de salir al concierto, antes de salir al escenario, en modo concierto, qué sé yo, y inmediatamente uno adquiere una energía, porque en este caso el director es un poco el líder de esa energía, ¿no? Entonces tiene que... Esa es la función. Claro, y se renueva. Entonces, este fluir permanente de energías que se da en la música, o que idealmente debería darse en la música, porque no creo que siempre sea así, no es que todos los músicos en todas partes tengan la misma forma de pensar, está claro que no. De alguna manera se puede trasladar perfectamente a la vida. En mi caso yo lo tengo como no separado, para mí es un poco lo mismo la vida que la música, la forma como funciona. Y les digo a mis estudiantes de orquesta, ustedes para tocar en una orquesta tienen que escuchar a su compañero, tienen que escuchar al que está más adelante, más atrás, mirar al director, hacer una serie de funciones. Tienen que estar atentos a los demás. Y eso es lo que uno tiene que estar en la vida. Tienes que hacer muy bien tu función, porque si no tocas tu nota no está bien. Con todos los matices, con todas las cosas que tiene que tener. Pero haz lo tuyo lo mejor que puedas, pero en función de lo demás. Tu afinación depende de la afinación de la orquesta. Claro. Tu tempo, tu velocidad depende de lo demás. Tus articulaciones dependen de lo demás. Además hay indicaciones del director. Está la partitura que tienes que leer. Hay una serie de cosas técnicas que tienes que hacer con el instrumento. Si puedes integrar todo eso, entonces en la música, que la orquesta es una gran escuela en ese sentido, si lo puedes hacer en la vida sería genial. Que hagas lo mejor que puedas, pero atento a los demás. Nada más. Imagínate que toda la persona del mundo participasen de una orquesta con estos criterios y que alguien se lo diga alguna vez y se trabaje de esa manera, creo que tendríamos un mundo un poquito mejor. Sería un mundo completamente distinto, pero a positivo. Mejor. Sí, en lugar que un profesor venga y diga, ¿sabes qué? La culpa de lo tuyo la tiene el del otro distrito, anda, pégale. O sea, imagínate, totalmente opuesto a esa idea. Yo creo que somos personas, pero no todos somos humanos. Y falta mucha humanidad. Bueno, lo que pasa es que claro, la humanidad como un ideal, tú lo planteas, ¿no? Pero es que el ser humano tiene estos matices, ¿eh? Tiene todas esas cosas. Y siempre lo puede, por ejemplo... Tiene esas cosas negativas también, así súper oscuras. El ser humano está dentro del ser humano. Lo que pasa es que, por eso digo que ser mejor persona, si es que uno lo quisiera poner por ahí, es un esfuerzo, es un trabajo diario, no es automático. Llega un momento en que tal vez la costumbre de estar permanentemente en eso, uno como que lo hace más o menos automático, pero en realidad esa máquina tiene que moverse. Tienes que adaptar el programa. Tiene que hacerlo mucho, claro.
es un programa al fin y al cabo, porque nosotros actuamos dado a comandos, secuencias que hemos vivido a diario, y es que tenemos a favor eso. Y si lo vemos de manera positiva, pues podemos contribuir a una mejora, y no solamente personal, sino también colectiva, porque tú puedes contagiar eso, y realmente el mundo puede cambiar si es que empiezas cambiando tú. Estoy completamente de acuerdo con eso, y bueno, el tiempo nos gana. Para mí no ha pasado una hora. Para mí no ha pasado una hora. Han pasado 15 minutos para mí. Siempre es muy interesante conversar contigo, Abraham. Yo creo que eres un ejemplo perfecto de si la vida te da limones, haz limonadas. Haz limonada, por ejemplo, lo que hiciste con la banda... lo de las piedras lo hiciste... Fue con la banda de la Fuerza Aérea. Con la banda de la Fuerza Aérea lo hiciste con las piedras porque justamente pues la vida te dio limones e hiciste limonada con eso. Y que por otro lado eres muy humano, lo sigues siendo, y fuera de todo el trayecto artístico que ha sido el medio, tu fin lo estás consiguiendo, y de una manera muy exponencial, porque con tu presencia mi vida también ha cambiado. Yo te lo digo porque escuchar estas cosas de una persona que ha vivido más cosas, a mí me incentivan a ser incluso mejor persona. Bueno, me alegro. Yo no tengo esa pretensión para nada, pero, o sea, en general, pero sí, pero sí soy consciente de que las cosas que hago las hago con conciencia. Ya a estas alturas de mi vida no actúo así como reactivamente o qué sé yo, simplemente porque fin, no. En general, creo que, pues no sé si será lo ideal, yo lo pienso un poco así, ¿no? Que lo ideal es que uno tenga conciencia de las cosas que hace y entonces luche por hacerlas, trabaje para hacerlas, y sin ponerse terco ni nada en lograr ciertas cosas, porque las metas son cambiantes, la verdad, según las circunstancias que te toquen en la vida, como acabas de decir. Uh-huh. Pero la posibilidad de que uno se adapte, supere las dificultades, todo tiene que ver con otra cosa de la cual no hemos tocado y no nos vamos a meter, pero te voy a mencionar, solamente te la voy a mencionar, es con la creatividad. La creatividad. Es decir, la curiosidad, el estar atento a los demás, el estar atento al mundo, a la naturaleza, a lo que pasa con las cosas, el poder observar, el poder escuchar en vivo las cosas, ya no solamente a través de tu telefonito, ¿no? Sino el poder escuchar, el poder tener contacto con la presencia de las personas, el sentir su calor o su vibración, o como quieras decirlo. Todo eso tiene que despertar, ojalá, idealmente, la creatividad, y el arte es importante por eso, no solamente porque, ay, qué bonito la sinfonía que estoy escuchando, qué lindo cuadro, no, porque de alguna manera te puede motivar a ser más creativo, te puede motivar, y ser más creativo no para el arte, ser más creativo para tu vida, ser más creativo para cualquier cosa. ¿Sabes? Lo que me dices me recuerda a una película, El Guerrero Pacífico. ¿Lo has visto, no? No, ¿de quién? Ya. Ahí me agarraste. Ya. Te lo recomiendo. Te lo voy a pasar, El Guerrero Pacífico. Te lo voy a pasar. Está en YouTube. Suena como el título de un libro de Buda o de yoga. Y es muy, 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 muy espiritual. Y me encantaría conversar más contigo. Esta secuencia, yo digo, tu participación de hoy me encantaría que fuera un poco más larga, en realidad, pero la secuencia pues dura el formato 1 hora. No, ya es suficiente para nuestros amigos que nos han escuchado pacientemente. Muchas gracias, muy bien. Yo creo que una segunda parte también podría ser muy propicia. Bueno, si encantado es que cuando tú lo digas. Bueno, sería buenísimo. Uh-huh. Pues, Abraham, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, sí, ciertamente yo tengo un Instagram y tengo un Facebook. La verdad no lo muevo mucho, pero, en fin. Mi Facebook es Abraham Padilla, uh-huh, tal cual. Y el Instagram también es mi nombre, pero lo puse con algo así que se llama @edmusicam. ED de educación y música y M. En realidad son las siglas de Editorial de Música Contemporánea Americana, que es un proyecto que desarrollé durante mucho tiempo para editar música contemporánea americana, digamos, ¿no? Entonces se llama Edmusicam. @edmusicam creo que se pone, no sé. Sí, estás como Edmusicam. Y bueno, las redes sociales, sé que hemos hablado... Tengo una página web.
Y tu página web que también es www.abraham, o sea, ABRAHAM, guión medio, no abajo, padilla con doble L.com. Ahí hay algunas músicas que tal vez les interesen escuchar y algunas informaciones interesantes. como habíamos comentado antes, la tecnología, pues, en este caso, siempre podemos utilizarlo para aportar también. Y ahí pueden encontrar las personas tu trabajo, todo lo que has ido abarcando y que es bastante interesante. Bueno, yo trato de ser muy cauto con eso, pongo la décima parte de las cosas que hago y cuando me acuerdo, justamente porque siento que hay una responsabilidad entre lo que uno pone, ¿no? Pero bueno, es también grato para uno mismo compartir algunas ideas, algunas cosas, algunas imágenes con algunos colegas, interactuar un poco, ocasionalmente, así que sí, feliz de que estén en esas redes, no me quejo. Pues bueno, ha sido un placer absoluto tenerte aquí, Abraham. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a las personas que han pasado por adversidades y que aún así están teniendo la visión de su sueño? ¿Qué palabras podrían extra, porque todo lo que has comentado lo has oído, podrías darles? Yo creo que hay que tener confianza. Es decir, realmente salvo que uno se muera, que ya no hay nada que hacer, pues siempre habrá un día de mañana, ¿no? Y yo creo que, claro, lo que pasa es que la confianza no es gratuita, no te viene de nada. Entonces, para generarte confianza, yo por ejemplo no sé qué va a pasar de acá a un año, pero tengo confianza en que las cosas van a ir bien, porque a donde sea que esté haciendo, yo voy a estar bien. Uh-huh. Si estoy dirigiendo una orquesta, genial. Y si estoy haciendo otra cosa, vendiendo cualquier cosa, voy a estar bien también. Entonces, hay que tener confianza en que uno va a estar bien, porque depende mucho de uno el que estar bien. Pero la confianza se cimienta en los éxitos anteriores, en tu estar bien anteriormente. Y entonces es importante construir pequeños momentos de éxito, pequeños momentos de logro, en los cuales tú te puedes apoyar en los momentos difíciles o de duda, o que, por supuesto, todos los músicos hemos pasado un momento cuando éramos jóvenes, un momento, oh, yo no sirvo para esto, no soy bueno, no sé, pero de repente te acuerdas que ayer hiciste un concierto fenomenal o que hace 2 meses hiciste una cosa alucinante, y entonces, entonces esos pequeños éxitos te vuelven la confianza. Es importante hacer cosas que te garanticen a ti mismo que vas a tener éxito. Así sean pequeñitas, pero chiquititas, aunque sea una cosa mínima, tú sabes que lo puedes hacer y que tienes éxito. Y si eso se va acumulando en el tiempo, tu confianza pues va a crecer, ¿no? No al punto de ser un alucinado que no sabe, no tiene contacto con la realidad de cuáles son las dificultades, pero sí al punto de saber de que donde tú estés vas a estar bien porque tú te conoces, sabes quién eres. Y como ser humano, tú digamos, te bastas, digamos, para estar bien. O sea, tener cosas o logros profesionales es muy gratificante y eso es un plus. Pero uno es mucho más que eso, más allá que su profesión, más allá que las relaciones, más allá que el dinero, y entonces yo creo que, pues no sé, se me ocurre eso, ¿no? Que tener confianza en que las cosas van a estar bien, pero claro, trabajar para que las cosas estén bien, o sea, porque la confianza es porque tú sabes que vas a hacer algo cuando toca hacerlo. Sí. No se van a hacer solas. Y esa es una actitud, creo que... Y la otra que diría, para complementar eso, es que tener tranquilidad, ¿no? Calma, ¿no? O sea, calma interior, ¿no? Todos hemos pasado seguramente momentos donde hemos estado agitados interiormente, entonces tener tranquilidad a través de la meditación, a través de lo que sea, el ejercicio, el deporte, por ejemplo, ayuda mucho a tener las cosas en perspectiva, ¿no? No salirse, ¿no? El mundo te puede llevar por lugares un poco insospechados y entonces uno puede entrar en pánico, qué sé yo, ¿no? Hay que tener, creo que, tranquilidad y confianza en que las cosas van a estar bien. No igual no algo ciego, no algo que se haga solo. Eso. Y bueno, y quiero agradecerte realmente muy especialmente por haberme invitado a tu programa. Te deseo muchos éxitos también en todas las cosas que estás haciendo. Y también no tengo ninguna duda en que te va a ir muy bien porque está clarísimo. Está clarísimo las energías que uno proyecta y que tú proyectas en ese sentido pues son claramente de éxito, de tranquilidad, de una buena energía, de luz. Así que gracias por darnos esta luz. Muchísimas gracias a ti por compartir también tu luz y estar aquí presente. Gracias por todo esto, Abraham, y pues ya nos vemos a una segunda parte, porque eso está muy interesante. Bueno, encantado. Gracias a ti. Bueno, hasta luego.